en el Monte Carmelo. Eso es una foto que tomamos ahí con el móvil hay una especie de figura ahí de Elías, simulando que es Elías. No sé cómo tenía la cara Elías, pero bueno, así lo pintaron. Lo que sucedió en el Monte Carmelo. ¿Cuántos han leído el primer libro de Reyes? ¿Cuántos conocen cuando digo el libro de Elías y los profetas de Baal y todo esto? ¿Entienden de qué estoy hablando? Bueno, ahí está. Llegamos como a media mañana, mediodía, ahí al Monte Carmelo. Elías, el profeta Elías, atravesó circunstancias difíciles. Yo no sé si tanto o más que nosotros. Tuvo que vencer sus propios temores, sus propios miedos. Muchas veces Elías se sintió solo. Por el largo tiempo de su vida él estaba solo. Incluso buscaban su vida, querían matarlo, lo buscaban por todo el territorio de Israel. Él tuvo que esconderse en alguna ocasión y fue perseguido. Pero Dios lo guió a cumplir su misión. Dile al que está a tu lado, tú tienes una misión de ser. Tú tienes un propósito de vida. Y tenemos que caminar a ese propósito. Propósito, cuando hablo, no es algo tampoco tan específico, sino usted tiene un propósito como padre, como esposo, como madre, como hijo de Dios, como hijo de sus papás o como nieto, como amigo. Usted tiene un propósito laboral, empresarial, usted tiene un propósito en cada área de su vida. Elías lo tenía como profeta de Dios. Y vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18. Usted, si es entendido, lo leerá todo en casa y el Espíritu Santo le recordará mucho más que hay que aprender, pero yo voy a dar unas pinceladas de lo que aconteció aquí en este monte, en el Monte Carmelo, donde nosotros tomamos esa foto. Primera de Reyes 18, del 1 al 2, dice lo siguiente. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab. Y el hambre era intensa en Samaria. Samaria, recuerda, era la capital del reino del norte, el reino de Israel. Hacía 3 años y medio aproximadamente, Elías, por orden de Dios, había dicho, no va a llover más sobre Israel. Y había dejado de llover. 3 años y medio de una sequía brutal, no había caído ni rocío, ni una gota de agua. Recuerde, Israel, su base económica era la agricultura, eran los rebaños, no había hierba, no había que sembrar, se habían secado las cosechas. 3 años y medio de sequía, Elías había tenido que esconderse porque lo estaba buscando el rey acá para matarlo, era odiado por parte del pueblo, le echaban la culpa a él de lo que estaba sucediendo. ¿Alguna vez le echaban la culpa a usted de algo? ¿Y ha sido culpable o no? ¿Alguna vez ha sido responsable? Otra vez dice, yo no he hecho nada, pero no han querido matarlo por eso, ¿no? Elías lo estaban buscando para matarlo. Y estaban pasando auténticas cosas tremendas en Israel. Los niños se estaban muriendo, había sequía, había hambre, había una circunstancia, había pobreza. El hambre trae enfermedad, el hambre trae robos, el hambre trae corrupción, porque lo poco que hay, siempre el más avispado quiere poseerlo. Entonces estaba sucediendo todo esto. Y de pronto le dice Dios a Elías, ahora vete y preséntate al rey. Él podía pensar, al rey, me va a cortar la cabeza, si lleva 2 años buscándome por todo el territorio. Pero él le dijo, preséntate al rey, versos 17 a 18. Dice, sucedió que cuando Acab vio a Elías, el rey Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? Y Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Fíjese, ¿de quién era la culpa? Del rey que se había opuesto y la casa del rey a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Pero encima cuando uno está mal con Dios, hablábamos de esto hace tiempo atrás, encima le echa la culpa al otro. La culpa es tuya, Elías, porque tú dijiste que se cerrara el cielo. Pero él dice, no, la culpa no es mía. Mira a ver quién es responsable de lo que está sucediendo en tu vida. A veces le echamos la culpa a los demás, pero tenemos que mirar si somos nosotros los responsables. Eso es lo que estaba pasando. Y le dice, vosotros habéis seguido a los Baales. Baal era el dios pagano de la lluvia, precisamente. Ellos habían ofrecido a Baal porque estaban en sequía. Ellos decían, a lo mejor Baal nos puede ayudar. Y resulta que Baal no había respondido. Y Baal también significa amo o dueño. Y había ocurrido que el pueblo estaba mezclando la oración a Dios, al Dios de Israel, al Señor de los ejércitos, con la oración a Baal. Y había una mezcla de oraciones.
Algunos seguían subiendo al templo, seguían yendo a adorar a Dios, pero al mismo tiempo estaban confiando en Baal y en otras cosas. ¿Quién era el dueño de su vida? Yo creo que ahora nadie va a adorar a Baal, ¿verdad? En aquella época se hacían hasta sacrificios a Baal. Nosotros miramos al que está a su lado y decimos, nosotros con Baal no tenemos que ver nada, ¿verdad? ¿O usted qué cree? Ya les digo, Baal es sinónimo, simbolismo de dueño, de gobernador, de amo de su vida. A veces pensamos que no tenemos Baales en nuestras vidas y creemos en Dios, pero verdaderamente, ¿quién es el dueño de nuestra vida? En nuestra sociedad donde vivimos, muchas veces es el dinero. Si te falta el dinero, te vuelves loco, ya estás preocupado, ya no sabes qué hacer. Gobierna tu vida la falta de dinero. A veces es un Baal, es el amo de nuestra vida, es el dueño. No somos conscientes de esto, pero cuando ya no te llega el sueldo, te falta aquello, te viene el seguro del coche, te viene la hipoteca, te viene aquello, te falta Baal, te falta el dinero, el que gobierna tu vida, y ya te alteras, porque no está siendo Dios el dueño de tu vida, no está siendo la fe, no está siendo la esperanza, no está siendo la palabra de Dios, no está siendo el confía, persevera. ¿Quién es? El dinero, porque cuando falta nos conmueve. Entonces no somos conscientes, pero a veces hay un Baal ahí, que es el dinero. A veces son las circunstancias, a veces son los que dicen de ti, es que están diciendo en el trabajo, es que estás oyendo, que están diciendo, es que tus primos, es que tus hermanos dicen de ti, no dicen, y eso se convierte en un Baal. ¿Por qué? Porque empieza a gobernar la forma de tu actuar. Es que me dijo, y entonces ya hay recelos, hay envidia, pues ya no voy a casa de mi madre porque resulta que fue mi hermano, porque el otro me dijo, y ya hay otro Baal ahí. Algo que está gobernando nuestra vida por encima de lo que dice la voluntad de Dios, que dice honra a tu padre y a tu madre. Pero se metió un Baal por medio en nuestro corazón o en nuestra mente. A veces un Baal son las emociones o es la falta de salud. Y cuando empiezas a enfermar ya te alteras, ya te olvidas de lo que es el mensaje de Jesús, de que hay sanidad en Cristo, de que hay esperanza, de que todo tiene una misión de ser. Y entonces se convierte en un Baal. O sea que hoy en día también hay Baales. No son los Baales de Elías. No vamos a subir a la montañeta a hacer una ofrenda o un altar, pero a veces hay Baales en nuestro corazón y no somos conscientes. En otras palabras, tu Baal es tu amo y tu dueño, aquello que te gobierna. Que si tienes en abundancia, controla tus actitudes, o si te falta, también controla tus actitudes, aún tus decisiones. Eso es un Baal, eso estaba pasando. Y Elías se lo dice, has abandonado los mandamientos del Señor, lo que dice Jesús, cree, confía, persevera, sigue, para creer a Baal, para creer a las circunstancias, para creer a las condiciones económicas, para creer a las emocionales, para creer a tus propios pensamientos. Esos son Baales. Verso 19, sigue diciendo el profeta, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Acera era otra divinidad. Precisamente los 400 profetas de Acera no acudieron porque estaban a cargo de Jezabel, la esposa del rey Acab, la reina. Y no fueron en este caso, se libraron de lo que sucedió. Lo importante es que precisamente es Elías el que dice, me están buscando para matarme, y dice, tranquilo rey, llama a tus 400 profetas de Baal y vamos a subir a lo alto del monte Carmelo. Recuerde, monte, habíamos hablado de lo que significa monte, de todo lo que habla la palabra de monte. El monte Carmelo era un monte sagrado para los cananeos, es decir, los habitantes anteriores a los israelitas en la tierra de Israel, los cananeos. Habitaban los israelitas ahí y antes de que llegaran los israelitas, ellos tenían el monte Carmelo, lo alto de esta cima, como un santuario que también ofrecían a Baal. Entonces los montes a veces es todo eso. Los montes tienen que ver con lo que había antes en nosotros, antes de conocer a Jesús, con la vieja naturaleza, con las viejas tradiciones, con las viejas mentalidades que ya tenían que haber pasado, pero que están ahí. Por eso cuando ella dice, vamos al monte Carmelo, los profetas de Baal dicen, oh, ese es nuestro monte, esa es nuestra fortaleza. Claro que sí, vamos a ofrecer sacrificio a Baal, si ese es el centro de nuestra adoración. A veces sale nuestra vieja naturaleza y lo que pensamos que había muerto sigue estando ahí. Por eso a veces nos basamos en lo que nos decía, nos basamos en la economía, nos basamos en otras cosas y a veces esa vieja naturaleza vuelve a resurgir en nosotros.
Y recuerda los lugares altos que representan lo sagrado, el símbolo de lo espiritual. Yo hablaba hace unas semanas atrás de los cristianos de los montes y los cristianos de los valles. ¿Recuerda? ¿Recuerda la diferencia entre uno y otro, no? Monte Sinaí, el monte de la Transfiguración, el monte Sión, Hermón. Incluso Jesús dijo, espérenme o esperen la promesa en el aposento alto. El monte simboliza esa vida de intimidad que todo creyente tiene que tener con el Señor, de búsqueda incondicional del Espíritu de Dios. Y ahí estaba, en lo alto de este monte Carmelo, sobre el valle de Megido. La vista, usted se asoma del monte de Carmelo y va a ver esto. Ponme las 4 fotos que sacamos de ahí. Ese es el valle de Megido. Eso es una panorámica que tiré yo del monte hacia ese valle. O sea, estamos en el monte Carmelo y se ve todo el valle de Megido, el valle de Armagedón, donde dice que sucederá la última de las grandes batallas sobre este planeta. En ese preciso valle de Megido. Esas son todas las vistas que hay desde el monte Carmelo. Ahí estuvimos. Entonces, el creyente, en otras palabras, tiene que pasar por el monte para tener la victoria en el valle. A veces queremos pasar por el valle sin haber tenido nuestro tiempo en el monte de Dios. Tienes que pasar por el monte si quieres vencer esas batallas. Y por supuesto, el monte Carmelo viene del nombre Carmel. En hebreo significa el viñedo de Dios, o la vid, o el vino de Dios. Y recuerde que en el vino la palabra de Dios representa el gozo o la alegría, y también la sangre o el sacrificio o el pacto con Cristo. Entonces, todo eso tiene que ver. Recuerde que Jesús lo primero que hizo, el primer milagro que hizo cuando estuvo en la tierra y se dio a conocer, ¿cuál fue? Convirtió el agua en vino. Tiene que ver. Precisamente es elegido el monte Carmelo, el viñedo de Dios, para hablar de todas estas cosas y para la tremenda victoria que se produjo ese día en ese lugar. Pero sería mucho si me metiera por ahí y no terminaríamos antes de las 12. Verso 20. Dice que Acab, el rey, envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y ahora imagine usted con su mente, como la imagino yo, la situación. El pueblo lleva 3 años y medio de sequía. Apenas quedaba agua, el agua tenía su precio en oro. Y dice que el rey los manda a llamar. Usted se imagina al pueblo subiendo toda la ladera del monte, cansado y sediento, y encima de la agua, encima que casi no tal, encima vamos a subir al monte ¿a qué? Todo el pueblo subía. Luego dice que subieron los 450 profetas de Baal. Yo me lo imagino con toda su pompa, gente rapada por aquí, con las crescas aquí, con su historia, con sus zarcillos grandes, las raíces atravesadas. Y dice que iban haciéndose rajas para arriba y dándose latigazos y de toda esa pompa. Y yo imagino a los 450 profetas de Baal pensando, ¿quién nos ha convocado el rey? ¿Por qué nos convocó el rey? Porque está Elías. ¡Buah! Pues no le queda nada a Elías. Porque precisamente la esposa de Acab, la reina Jezabel, había matado ya parte de los profetas de Dios. Y entonces aquí decíamos 450, tenemos al pueblo, tenemos al rey, hoy vamos a subir con Elías para arriba y le vamos a cortar la cabeza arriba. Eso pensaría, ¿verdad? Eso pensaría. Odiaban a muerte a Elías. Y ellos pensaban que ese día sería el fin de Elías. Luego dice que también está el carro del rey. El carro del rey iba engalanado con toda su corte y subía el rey en carro por todas aquellas lomas subiendo hacia arriba. Y vemos a Elías que iba ¿con quién? ¿Con quién iba Elías? Dígale que está a su lado, más solo que la una. Ahí va para arriba, más solo que la una. El pueblo por un lado, el rey con sus cortesanos, los 450 profetas de Baal, y todos diciendo, ¿a qué vamos para arriba? A ofrecer sacrificio. ¿Y a qué va Elías? Le digo, metemos a Elías y le cortamos la cabeza arriba, que es el culpable de nuestra situación. Ahí van todos para arriba. Sí, arriba, precisamente, estaban yendo por mandato de Dios, porque arriba en ese monte se va a producir unos enfrentamientos espirituales. Recuerde que la palabra de Dios dice, vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra potestades, contra autoridades, contra opresores de las tinieblas que habitan la isla de Tenerife. Tiene que entenderlo así. La lucha no es contra su jefe, la lucha no es contra su esposo, la lucha no es contra sus hijos, contra autoridades y potestades que atan a las personas. Y esto lo están entendiendo, Elías lo está entendiendo. Entonces él está subiendo arriba a Carmelo, sabiendo que arriba se va a producir una de las batallas de esa lucha. Y arriba va. Y dice la palabra de Dios, por supuesto, que yo no sé cómo se sentiría Elías subiendo para arriba. ¿Cómo se sentiría usted?
Si Dios le dice, vete para arriba, llama al rey que te está buscando para cortarte el cogote, llama a todos los profetas que tiene el rey, llama al pueblo y sube para arriba para la montañeta. ¿Usted qué haría? La montaña que está aquí cerca, ¿qué haría usted? ¿Cómo subiría usted? Piénselo. Porque la palabra dice que Elías era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones. A veces pensamos que los hombres y las mujeres que aparecen en la Biblia tenían poderes sobrenaturales. El único poder sobrenatural que tenía era el Espíritu Santo. Y está a su alcance, lo sabía, ¿no? No era gente que dices tú, no, si no lo vamos a leer. Creo que está en Santiago 5, 17 a 18. Mira lo que dice. Elías era un hombre de pasiones semejantes, diga la que está a su lado, a las tuyas. No, pero dígaselo a la que está a su lado, no me diga las mías, a las tuyas. Pero dice que oró fervientemente. Diga que está a su lado, ora fervientemente. Diga, ora fervientemente. ¿Qué pasa cuando tú oras fervientemente? Mira lo que pasó con Elías. Para que no lloviera. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se imagina? Usted puede orar fervientemente para que cosas sobrenaturales sucedan. ¿Se lo cree? Si no se lo cree, no hay nada que hacer. Y yo sé que nos cuesta creer. Dice, y otra vez oró. ¿Cómo oraría? Fervientemente. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo. No solamente dio lluvia, sino la tierra produjo su fruto. Importante esto. Orar fervientemente para que sucedan y suceden cosas sobrenaturales. ¿Lo cree o no lo cree? Pero es un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones. Sí. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Orar fervientemente. Capítulo 18, verso 21. Seguimos con Elías. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Cuando dice ahí entre dos opiniones, la traducción correcta del hebreo es ¿hasta cuándo estaréis cojeando? ¿Sabe lo que es cojear, no? ¿Qué es cojear? ¿Conoce algún cojo? ¿Hasta cuándo estaréis cojeando? ¿De la pata derecha o de la pata izquierda? ¿Hasta cuándo estaréis cojeando? Alguien me decía antes de empezar el culto, sí, pastores, que a veces cojeamos un poco porque creemos. Eso precisamente, digo, de eso voy a hablar yo hoy. A veces cojeamos. A veces dice, cree que es posible, pero cojeamos, pero es que dudo, pero cojeamos. Y Elías le está diciendo, ¿hasta cuándo estaréis cojeando entre dos opiniones? Porque creían por un lado en Dios, eran el pueblo de Dios, pero por otro lado también creían en Baal. Creían en la razón, creían en sus cosas, creían en las situaciones, estaban viendo las circunstancias y estaban cojeando. Y entonces le dice Elías, ¿hasta cuándo estaréis cojeando? Porque crees en Dios, pero es que yo creo en Dios, yo sé que Él suple, pero es que me quedé sin trabajo y estoy amargado porque me quedé sin trabajo, pero es que yo creo en Dios, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero es que mis problemas tú no los entiendes, pero es que tengo problemas. Yo sé que creo en Dios, yo sé lo que la Biblia dice, pero es que yo pienso que estoy pendiente si mi mujer me dice me quiere o no me quiere, y de eso va mi vida, de las emociones, y de eso va mi vida, de lo que me dicen, y de eso va mi vida, de lo que estoy viviendo. Entonces yo creo por un lado, pero por otro lado vivo como si no creyera. Elías le dice, ¿hasta cuándo vas a estar cojeando? Cojeando no vas a llegar a ningún sitio. Es claro, la palabra de Dios es sincera, estaban frustrados y así estaba el pueblo, no entendía que la sequía que estaba produciendo, no sabían el origen de la sequía. Y era su falta de creer en Dios, su desviarse del camino de Dios, su hacer las cosas fuera de los estatutos de Dios, esa era la causa de ese, y parecía que no lo habían entendido. Y por eso seguían pensando a ver si Baal nos ayuda, que es el Dios de la lluvia. Y por eso estás pensando a ver si hago horas extras para ganar más. No es las horas extras el problema. Porque tenemos el Dios de la riqueza. No es muchas veces que vamos cojeando por la vida. Versos 23 a 24. ¿Lo están copiando por aquí todos? ¿Están aquí? Bien, qué bueno. Dice, que nos den pues, dijo Elías, 2 novillos, 2 vacas pequeñas, que escojan un novillo o bueyes pequeños para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo,
Dígale que está a su lado, buena idea. Hágala así, buena idea. Buena idea. Porque llega un momento que tú no sabes ya que si es Baal, si es Dios, tú no sabes si es la economía, si es Dios, tú no sabes si es tu esposa, si es Dios, tú no sabes si son tus hijos, no sabes si son los vecinos o si es Dios. Pues ponga la prueba. Buena idea. Chachi Piruli, buena idea eso. Ahí estamos. Elías estaba entendiendo perfectamente de qué se trataba esto. Y estaba entendiendo que Dios se manifestaba a través de sacrificio. Porque Jesús mismo se sacrificó, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando del Calvario, sino toda la vida de Jesús fue un sacrificio de morir a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Usted es un sacrificio para nosotros morir a nuestros deseos para hacer los deseos del Padre. Si no lo entendemos, creemos que como Cristo ya murió, ya nosotros no tenemos que hacer nada. No. Elías entendió, esto es un sacrificio. Dígaselo a que está a su lado, la vida es un sacrificio. Y cuando no lo entiendes, te estancas. Ya lo dice Romanos 12:1. Si me pones Romanos, por favor. Romanos 12:1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Haga así. Los cuerpos, como sacrificio vivo. No hay que pegarse fuego en un altar, ¿no? Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo le pregunto, ¿usted hizo hoy sacrificio de oración? ¿Usted hizo hoy sacrificio de extenderse a alguien a lo largo del día? ¿Usted hizo hoy sacrificio quehaceres de comer la palabra? ¿Usted hizo un sacrificio de tener un tiempo para leerse un salmo hoy? ¿Una porción de la palabra? ¿Qué sacrificios ha hecho hoy? ¿Cómo se ha extendido al prójimo? Usted ha tomado hoy un tiempo en vez de tanto Facebook, tanta cosa, tanta historia que perdemos el tiempo, de decir, oye, sé que tal hermanito no lo vi, voy a amarlo. Sé que esta persona voy a extenderme. ¿Hemos hecho esos sacrificios hoy? ¿O qué sacrificios ahora hemos hecho? No lo sé, usted tiene que preguntarse. Hola, ¿está aquí? Sí. Ay, menos mal, yo me quería haber llegado solo. Vi 4 corriendo para afuera. Primera de Reyes 18:27. Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo, porque aquella gente iba desde la mañana, aproximadamente de las 8 de la mañana, y eran las 12 del mediodía, y estaban ahí invocando al Dios. ¡Bah! Unos iban de rodillas hasta allá abajo, el otro se daba latigazos, y entonces usted se imaginaría, desde el otro lado, miren a ver qué está haciendo Dios, a lo mejor está para Canarias de vacaciones, se fue para el Caribe, ¿se imagina? Le gustaba el vacilón a Elías. Ya que decía, oye, este tío es un burlón. ¿Alguna vez le han llamado burlón? Yo es que vacilo de todo un poco. Así estaba Elías. Me gusta Elías, le gusta el vacilón a Elías. Y los 400 aquellos pobres desgraciados haciendo de todo. Y Elías, ¿qué pasó con Dios? Griten más alto, que seguro que está sordo de la oreja derecha. Y así estuvieron, y yo creo Elías todo el día vacilándose a los profetas. Versos 28 a 29. Dice que aquellos gritaban a grandes voces y se sajaban el cuerpo según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente, esos se volvieron locos. Hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, estuvieron 3 horas gritando como locos, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso, porque no son rituales, no son sacrificios de ese tipo de rituales religiosos los que mueven la mano de Dios, no son las buenas intenciones lo que mueven la mano de Dios. Yo le decía el otro día a alguien, Jesús no dijo, al que tiene buenas intenciones todo le es posible. No dijo eso Jesús, ¿verdad? Porque a veces tenemos buenas intenciones, pero dijo, al que cree todo le es posible. Las buenas intenciones no sirven de mucho. A veces sirven, pero no de mucho cuando se trata de ver lo sobrenatural. Entonces esta gente, por más que hacía, por más que intentaba que cayera el agua, no iba a caer. Porque no son nuestras buenas intenciones los que mueven la mano de Dios. Es la fe en la palabra que ha dado Dios. Verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él.
y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Porque lo primero que tenemos que hacer es reparar el altar de la adoración, el altar del sacrificio, el altar no como a ti te parece, sino como está escrito en la palabra de Dios. A veces queremos solucionar áreas en nuestra vida con buenas intenciones. Olvídate, con buenas intenciones no vas a solucionar ninguna de las áreas de tu vida. La vas a solucionar conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios y la fe. Y dice el verso 31 que Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. En otras palabras, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Está escrito. Hay gente que se cree que su economía va a funcionar con buenas intenciones. Dirá que a tu lado: no. No funciona con buenas intenciones, no funciona. Si no practicas los principios de Dios, no va a funcionar. Por muy buenas intenciones que tenga, hay personas que dicen: mi matrimonio no funciona y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y no funciona. Tu matrimonio va a funcionar cuando tú hagas lo que dice la palabra de Dios. Sencillo, ahí están las instrucciones. Y si las llevas a cabo, va a funcionar. Está garantizado que va a funcionar. Si no está funcionando, hay instrucciones, hay normas, hay leyes, hay palabras que te están saltando. Pero si tú las tomas como hizo Elías y reparas el altar conforme a la palabra de Dios, no fueron 13 piedras, no eran 8 piedras, no era lo que se inventó, no, tenían que ser 12 piedras, porque eso decía la palabra de Dios, conforme a las tribus de Israel. Entonces tu matrimonio va a funcionar, tu empresa va a funcionar, tu negocio va a funcionar, tus sueños van a funcionar cuando los hagamos conforme a dice la palabra de Dios. Si tú eres listo y dices: no, yo en vez de 12, como soy listo, voy a poner 13 piedras, no te funciona. Y si tú eres bobo y dices: oh, yo soy más listo que todo esto, yo voy a estar cargando 12 piedras, yo con 7 es suficiente, no te funciona. Va a funcionar las cosas cuando hagamos caso a la palabra de Dios. Si no, por más que lo intentes, no te va a funcionar. Si pusiste 7 piedras y tú dices: ¿por qué no me funciona, Señor? Y dejas todo el empeño y todas las buenas intenciones, en ese altar no va a ocurrir nada. Porque hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, funciona. Hay garantía de Dios de que funciona. Y ahí estaba Elías, verso 32 a 34. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. E hizo una zanja alrededor, cavó alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez, otros 4 cántaros de agua. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. ¿Qué aprendemos con esto? Hoy queremos ver la mano de Dios sin que nos cueste nada, sin esfuerzo. Nos queremos sentar con el mando a distancia y queremos tocar un botón para que Dios haga las cosas sobrenaturales, sin entrega, sin compromiso. Desde la comodidad, Dios no funciona. Y cuando hablo de esto es porque no nos queremos mojar, pero Elías quiso mojarse. Quiso mojarse 3 veces. 3 veces quiso mojarse. ¿En qué sentido? Que cuando él cava aquella zanja, él sabe que llevaban 3 años y medio de sequía, que no había agua, que el agua era un sacrificio, que el agua era un esfuerzo. Cuando él dice: vayan 4 cántaros de agua, se supone que unos 160 litros de agua hay que traer, hay que subir a lo alto de este monte, 160 litros de agua. Habrá que bajar, habrá que buscar, habrá que cavar, habrá que esforzarse. Caben, sacan el agua, y cuando sacan el agua y llegan arriba y derraman los 160 litros de agua, dice: otra vez, vayan a buscar otros 160 litros de agua. Vamos conmigo, y van otra vez, porque esto es un esfuerzo, esto es un sacrificio. Usted no puede quedarse así sentado y decir: a Dios, haz algo sobrenatural, que a mí me gusta levantarme a las 10 de la mañana. O es que yo a las 8 de la tarde cuando termino de trabajar, a mí es que me encanta ver la serie esa. Yo no tengo tiempo para buscar de Dios, yo no tengo tiempo para hacer nada, yo no tengo tiempo para bla, bla, bla. Yo no tengo tiempo ni para ir al culto, yo no tengo tiempo para nada. Dios lo sabe.
Y entramos en una rutina. ¿Y sabes lo que pasa con Dios cuando suceden estas cosas? Que entras en una sequía y cada vez te va a costar más, y te va a costar más, y te va a costar más, y te va a costar más. Porque lo importante es que rompas tu rutina, que rompas y que digas, no, me voy a forzar. Porque yo sé que si me esfuerzo, yo sé que si avanzo, yo sé que si tomo sacrificio, Dios me va a ayudar. Y seguro que me va a dar, cuando yo empiece en esto, me va a dar un trabajo mejor, porque a Dios le interesa, Él quiere que yo alcance vida, que yo trabaje en su obra, que yo trabaje en su reino y para Él. Entonces, la medida que tú rompes con la vieja naturaleza, con la naturaleza perezosa, con la naturaleza insular muchas veces, y comienzas a hacer sacrificios, esfuerzos, y comienzas a decir, lo voy a hacer por Dios, Dios me va a respaldar, voy a seguir para adelante, me voy a forzar, me voy a forzar, me voy a forzar. Hay una sequía, no hay agua, pero yo voy a hacer lo imposible porque he de ver la mano de Dios. Y ahora voy a hablar de evangelismo. La gente no cree porque hay una sequía, porque no puede, esfuércese más para que vea la mano de Dios. Porque lo fácil es decir, ay, pues yo le dije a aquel y nadie hace caso y el otro no, pues yo sí evangelizo, pero nadie quiere saber de nada. Eso es lo fácil. Porque así se siente usted en su casa y se queda tranquilo, pensando que la culpa es de todo el mundo que no quiere creer. Pero Elías sabía lo que estaba sucediendo. Que le dije al principio, es una lucha espiritual. Él lo tenía claro. Y en medio de la sequía manda a buscar agua. Y ahí estaba. Se mojó. No importa lo que costara. Verso 36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Primero que vemos aquí, a la hora ordenada por Dios. Ni antes ni después. ¿Cuándo? Dígaselo a que está a su lado. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dígaselo otra vez. En el tiempo de Dios. Ahora, en el tiempo de Dios, es decir, a la hora del sacrificio de la tarde, Elías lo tenía todo preparado. Porque si es el tiempo de Dios y tú has estado dormido, no tienes nada preparado. Por eso tienes que aprovechar el tiempo. Por eso tienes que saber en qué tiempo estás viviendo hoy. ¿Por qué tienes tiempo para esto, para lo otro? Tú tienes que saber qué tiempo te está dando Dios a hoy y qué estás preparando en este tiempo. Porque no te puedes dormir cuando es un tiempo de prepararse. Él no se dejó dormir diciendo cuando Dios vaya a hacer algo yo me levanto y preparo el altar y la leña y voy a buscar el agua. No. Él lo tenía claro. A la hora ordenada con Dios. La pregunta que te hago yo hoy, ¿estás preparado o te estás preparando para el mover de Dios en esta tierra? Tienes que saberlo. No, cuando lo veas ya me preparo. No, cuando lo veas no te puedes preparar. Porque Dios nos ha estado dando estos meses y estos años para preparar tu vida personal, para trabajar tu carácter, para trabajar tu interior, para ser moldeado por Dios. Eso es lo que ha hecho Dios. Ahora, si tú has estado pensando en los laureles, no sé, vas a tener un problema con Dios. Eso en primer lugar. Y el segundo, Elías sabía y declara quién es. Elías dice, yo soy tu siervo. Eso lo tiene claro Elías. Diga usted conmigo, yo soy su siervo. Yo soy su siervo. Él lo tenía claro, él no tiene duda de quién era en Cristo. Yo soy tu siervo. Tú tienes que tener claro a quién sirve. El problema es cuando no tenemos eso claro. Cuando en realidad hemos estado sirviendo a Baal. Hemos estado corriendo detrás de la economía. Hemos estado corriendo detrás de las emociones. Hemos estado corriendo detrás de las circunstancias. Entonces, claro, cuando nuestro Dios o nuestro Señor ha sido Baal y no hemos sido conscientes, no podemos decir lo que dice Elías. Yo soy tu siervo. Oye, que estoy subiendo a este monte y me estoy jugando la vida. Pero vengo aquí por orden de Dios. Tiene que saber qué quiere Dios para su vida. Tiene que saberlo, lo tenía claro. Tienes que tener claro quién eres y a quién sirve. Y cuando tienes claro quién eres y a quién sirve, vas a echar siempre para adelante. Verso 37. Respóndeme, dijo Elías. Oh Señor, respóndeme. Para que este pueblo sepa que tú, oh Dios, eres Dios. Y que has hecho volver sus corazones. En tercer lugar, atención. Esto es importante, la motivación de Elías. La motivación es importante. La motivación es algo que a veces no somos conscientes por nuestro egoísmo. No era para que todos supieran que Elías tenía razón.
No era para decir, ves, llevan 3 años y medio buscándome, persiguiéndome, ves que yo soy el favorito de Dios, ves, yo lo sabía. No era para eso. No era para decir, ves, esta es la mejor iglesia del mundo, este es el mejor pastor y somos las mejores ovejas y somos mejores liderazgos. No era para eso. Ojo con la motivación. No era para decir, es que yo soy el más chachi. Mira lo que hace Dios conmigo. Porque si piensas eso y si tu corazón está volcado a eso, jamás levantarás un paralítico, jamás sanarás a un enfermo. Y Dios conoce el corazón. Elías no tenía esa motivación que muchas veces está en nosotros. Porque es lo que mueve el mundo hoy. La fama, los amigos. No. Elías lo tenía claro. Él lo tenía claro. La motivación era para que el pueblo conociera a Dios, dice, y volviera su corazón a Dios. Elías sabía esto, tenía una motivación sana. Versos 38 y 39. Dice que entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. De pronto dice que sobre todo el pueblo cayó un temor, un respeto por Dios, que todo aquel monte, toda aquella cima, toda aquella colina, el pueblo, los que no habían llegado arriba, en todo aquel costado, el pueblo se tumbó diciendo, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Y usted se imagina que de pronto cayera fuego del cielo y sucediera todo aquello estaba pasando. Había una victoria espiritual reflejada en el mundo físico. Eso es lo que estaba sucediendo. Yo sé que todos conocemos creyentes irrespetuosos. Yo sé que tú puedes pensar del otro, este dice que es creyente, está viviendo así. Y el otro dice que tal, y está viviendo así. Y el otro que viene a la iglesia está viviendo así. Y el otro vive así. Y el otro, no esté pensando en eso. Elías no estaba pensando, mira tú, todo este pueblo desgraciado que se han opuesto. No. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Usted tiene que tener claro cuál es su misión, cuál es su llamado. ¿De qué quiere Dios llenarlo y empoderarlo? Él tiene que tenerlo claro como lo tenía Elías. Elías está cumpliendo su llamado. Mire, si usted cumple su llamado como padre, como madre, como esposo, como hijo, como creyente, si lo cumple como trabajador o como empresario, si usted cumple su trabajo en todas las áreas de su vida como un amigo, como hombre, como mujer de Dios, como joven, como anciano de Dios, si usted cumple su llamado, si usted ama a Dios, si usted sabe, está caminando en esa voluntad, si a través de su vida es una vida de entrega, de pasión, de fe, de oración, de dependencia del Espíritu Santo, si usted camina, si usted se esfuerza, si usted camina, usted no tiene que estar mirando a los demás. Automáticamente pasarán cosas sobrenaturales en su vida. Y los que jamás han querido escuchar lo que usted ha dicho, viniendo de Dios, van a ver lo sobrenatural de Dios a través de su vida y van a tener que caer en tierra y decir, ¿esto es Dios? ¿O no? En otras palabras, yo sé que nuestra mente está diciendo, es que la gente no cree, la culpa es de la gente. ¿Usted cree? Eso no dice la palabra de Dios. No es la culpa de ellos que no crean. Ojo a lo que estoy diciendo. No es la culpa de ellos que no crean. Porque ellos están atados a las tinieblas. En realidad somos nosotros a los que nos cuesta creer. No le podemos decir a la gente de fuera que crea cuando tú no crees y Dios no está haciendo nada sobrenatural en nuestra vida porque estamos limitando la fe de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ay, ¿por qué no creen? Porque tú no crees. Porque si tú crees, oras fervientemente, tiempo de oración, tienes comunión con Dios, y tú tienes un sobrino paralítico y se levanta por tu oración en Cristo, ¿van a creer o no van a creer? Si usted está, yo digo, yo voy a la finca, mi hermano dice, hay una sequía, no ha regado las papas, ¿tú quieres que llueva? Señor, que caiga lluvia aquí ahora en este terreno, solamente en este terreno y que riegue las papas. ¿Usted cree que mi hermano no va a creer? Y en el terreno del vecino no está lloviendo. Es que tú no, le dije a Dios que lloviera, está lloviendo aquí encima del terreno. ¿Cuánto quieres que llueva? Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Sí o no? Pero no termina de caernos la moneda. No termina.
¿Y sabe por qué no nos cae la moneda? Porque seguimos en la mentalidad occidental. Seguimos en el espíritu de Grecia, en el espíritu de razonamiento y en el espíritu occidental de la comodidad. No puede ser que pasemos más tiempo comiendo físicamente que alimentando el espíritu. No puede ser. Piense lo que le estoy diciendo. Es que son necesarias 5 comidas. Bueno, una fruta, tal. Para el cuerpo son necesarias 5 comidas. ¿Y para el alma cuántas son necesarias? Elías tenía todo esto claro. Elías lo tenía claro. Elías dice, no es culpa del pueblo. Yo tengo que cumplir mi misión. Y todo el pueblo volvió su corazón al Señor. ¿Te quiere que Tenerife vuelva su corazón al Señor? ¿Te quiere que su familia vuelva su corazón al Señor? ¿Qué tiene que hacer? Ore fervientemente. Busque a Dios. Dios nos ha escogido. Dios escogió este monte, no ese. Este monte. Diga, Tenerife es un monte. Diga, Tenerife es un monte. Y por cierto, es el monte más grande de España. Por algo será. Usted todavía no es consciente de la posición estratégica que tenemos en esta gran nación de España. No es consciente de la posición estratégica y cómo Dios nos ha tomado y nos ha estado llamando estos meses y este tiempo. No somos conscientes de lo grande que es esto. A veces no somos conscientes de esa conciencia que tenía Elías, que él sube allí, manda a convocar a todo el pueblo, que venga todo el pueblo, que vengan los profetas, que venga el rey, que venga todo el mundo, que Dios va a hacer algo. Porque si no llega a suceder nada, Elías no sale vivo de aquella montaña, ¿no? Pero nosotros no perdemos nada. No nos atrevemos a perder nada. Y aquella montaña terminó con un pueblo volviendo a Dios. Vale la pena creer, pero tenemos que estar dispuestos para ver grandes victorias, a enfrentar grandes batallas. ¿Entiendes? La cosa es que cuando viene una pequeña batalla, una mediana batalla, ¡ay, que me muero! ¡Ay, que no me han pagado! ¡Que me muero! ¡Eso es una batalla! ¿Que me van a echar? ¿Que no sé cuánto? ¿Qué? Pero si estamos dispuestos a afrontar grandes batallas en el Señor, vamos a ver grandes victorias. Pero Dios es tan bueno que dice, hombre, si una pequeña batallita de nada, tontería, y se me hunde, déjalo tranquilo, no quiero ahogarte. Si estás en la orilla, que el agua te llega a 1 centímetro y dices, ¡ay, que me ahogo! Digo, ¿dónde va mandarlo en medio del océano? Que quiero que camine sobre las aguas y está ahí en la orilla y se ahoga. Entonces Dios nos ama, ¿no? Diga que está a tu lado, Dios te ama. No va a dejar que te hundas. Pero tú quieres transformar esta tierra para Tenerife, para Cristo. ¿Quieres o no? Alguno no se lo cree. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a afrontar grandes batallas? Porque grandes batallas producen grandes victorias. Póngase en pie conmigo hoy.